Yo soy Martín Fernández, soy freelance, me dedico a desarrollar. Tengo una página web donde publico bastantes posts, tengo ahí un blog y pues eso, voy publicando cuando tengo tiempo y si no en LinkedIn queréis pues seguirme para aprender cosas de agentes y tal. Tengo esos dos recursos. De todo, quería primero a ver, que a mí lo ha contado un poco y me ayuda a lo que él haya contado un poco, pero bueno. Voy a contarlo desde una perspectiva de paso del tiempo. Al principio, cuando salieron los LLMs, pues teníamos eso, un LLM al que tú le metías un texto. A partir de ahí empezamos a crear flujos, un LLM, luego teníamos un LLM que pasaba esa resolución por LLM, etcétera. Pues empezamos más, no flujos lineales, sino en paralelo. A lo mejor venía una tarea, el LLM decidía, pues esta tarea para de aquí que se experto una cosa, otra para aquí, y si no, pues ya este era capaz de resolverla y sacaba la respuesta. Luego llegó la época de las tools en las que aún tenemos un flujo o un conjunto de LLMs en las que tenemos, por ejemplo, un orquestador, le va llamando a otros, tiene capacidad de bucle, además tienen las tools que no entran en el bucle, y al final un proceso de herramientas para poder resolver una tarea. Y es un poco la definición que es un conjunto de LLMs en las que con un bucle haces herramientas son capaces de resolver una tarea compleja teniendo hasta ahora. Entonces, pero hoy, como he dicho, en su día yo me preparé la charla del futuro de los agentes y lo que era la idea de lo que tiene que ser el futuro, que ahora ya es un poco más el presente y son cosas que ya hoy en día se utilizan. Empezaremos con tema de planificación, luego UX y por último la memoria de los agentes. Entonces, el tema de la planificación y al final, un poco como he comentado, un LLM es un LLM al que le damos recursos. Aparte de las tools, que es un poco lo más conocido, para que un agente tiene otros recursos como Planning Tools, acceso a los más especializados, hacer un engineering, o sea, de qué se trata LLM y qué no, para que meter usuario en medio del bucle para que corrobore tareas de permisos, etcétera. Y luego además el tema del System Pro, el Pro. Pues, sea capaz de funcionar bien, es necesario que tenga Planning Tool, porque si no, el LLM, si tú le dices crea una tarea, si no tiene un Planning Tool, no es capaz de ejecutarla bien. Hoy en esto se ve. Surflock. Hoy en día, casi todos los y programación, yo voy a hablar un poco más enfocado a la. Yo entiendo que aquí en la batería también, pero hoy en día casi todos los programación ya tienen este tema de Planning Tool. Esto es, por ejemplo, Cloud Code, que aquí se crea una to-do list, y como veis va tachando lo que ha ido haciendo, y aquí en el vídeo se veía como cursor hacía lo mismo, pero bueno, no se reproduce el vídeo. Entonces, estas Planning Tool, lo ideal es que sean capaces de hacerlas el LLM solo para que tenga más en un archivo externo, porque si esa planificación de tareas está en el propio contexto del LLM, el LLM puede pensar que algo está hecho o se puede liar, etc. Entonces, por eso ideal es que esté en un archivo externo. Y además, de la primera, como no uno a uno, una hora la va marcando la parte de la tarea, esa Planning Tool. Luego, además, también es muy importante darle a la lista de tareas, porque inicialmente apenas está las tareas, pues, cuando llega a ella dice, esto es lo más. Luego, lo siguiente que viene muy bien para un sistema de agentes o sistema de agentes es darle su agente.
Esto, por ejemplo, aquí tenemos un agente principal, que es el que toma las decisiones y va llamando a sus agentes, que este es el de hacer resúmenes, este es el de búsqueda, de un de hacer todo, sino que creamos sub LLMs o subagentes que son especializados en una tarea, el típico dividido entre programación, de manera que la tarea conjunta se puede hacer bien. Para tareas de lectura, pero no bueno para tareas de escritura, porque lo que es la sincronización de varios subagentes escribiendo, por ejemplo, un archivo, un código, etcétera, esa gestión de esos subagentes se hace un poco caos. Por eso es mejor que esos subagentes simplemente tengan tareas de lectura. Que hagan investigación y, por ejemplo, y le den esa información en el momento que hacen la investigación, este es el de búsqueda, por ejemplo, le den esa información a este nodo de decisión y este, pues, o con toda la información ya realiza la tarea o el momento que tiene el juego, in the loop. Eh, un poco un motor solo capaz de moverse, un montón de componentes alrededor que poder el motor y el resto de componentes. Entonces, es un poco lo mismo. Es un LLM es el motor, pero el MSOP sin todo lo que se le da alrededor no es capaz de hacer esas tareas complejas que hoy en día son capaces de hacer. Y también siento que estamos un poco como a los inicios de la automoción. Entonces, para que veáis unos ejemplos, cuando empezaron los coches, se obligaba que primero delante del coche fuera una persona agitando una bandera para que la gente supiera que venía un coche, que era peligroso, porque las ciudades no estaban acostumbrados a tener coches. Y luego además, los primeros coches, los conductores tenían que ser mecánicos expertos, porque los primeros coches se rompían mucho. Entonces, a lo mejor en un viaje se podía romper 2 o 3 veces, así que el conductor tenía que ser capaz de bajarse, arreglar la avería y ya poder seguir con el trayecto. Entonces, por eso pienso que todavía estamos un poco al inicio de como de automoción, en el que es necesario poner muchas veces a un humano en el bucle para decir, no, por aquí no sigas, o si te doy permiso para hacer estas tareas, etcétera. Todavía no son tan autónomos como podemos pensar. Otra cosa que se le pueden dar a los agentes son las tools. Aquí he puesto una imagen de MCPs. No solamente las MCPs son tools que se puedan utilizar, pero bueno, los MCPs se han hecho muy famosos, son muy conocidos por todo el mundo, y es una imagen que muestra muy bien cómo tú aquí tienes un agente que al final es un LLM y mediante tools se le puede dar acceso, por ejemplo, a Drive, a WordPress, a GitHub, documentos, etcétera. Es lo que he dicho al principio, un LLM simplemente es capaz de recibir texto y sacar texto, bueno, pues luego también hay multimodales, te puede recibir imágenes, sacar imágenes, etcétera. Pero al final, si nosotros, por ejemplo, queremos que en este caso nos edite o nos lea un archivo de nuestro Drive, tenemos que darle esa tool de acceso a Drive, que puede ser una tool escrita por nosotros, un MCP que se ha puesto muy famoso, o ahora se está empezando a utilizar mucho tools como CLIs, que es en plan de no se crea una tool, o sea, no se crea un MCP porque un MCP se está viendo que consume muchos tokens de la ventana de contexto, así que se está empezando a utilizar en el System Prompt decirle, pues tienes esta CLI y que realiza esta acción y utilícela. Entonces ya el LLM solo va a la CLI, llama hace el "-h" o "-help", obtiene la información de qué hace esa herramienta, cómo llamarla y ya utiliza la herramienta de la CLI. Consume menos tokens porque la ventana de contexto no tienes todos esos tokens del MCP de cómo es cada herramienta del MCP. Sí que consume más iteraciones porque tiene que ir a ver cómo funciona la CLI, la tool de esa CLI, pero a la larga te viene mejor porque no tienes siempre esos tokens ahí consumiendo. Luego venimos al tema del System Prompt, que se hizo muy famoso todo el tema de Prompt Engineering, experto en Prompt Engineering, trabajo ganando miles de euros o dólares como Prompt Engineering, etcétera. Pero sí que es muy importante el Prompt Engineering. Aquí se puede ver como, por ejemplo, el prompt se liqueó los System Prompt de Sonnet 4, bueno, casi todos han liqueado ya. Pero para que veáis lo importante que es el System Prompt, aquí tenemos el de Sonnet 4, que con TikToken yo me digo que son casi 22.000 tokens, que Sonnet 4 seguramente no utiliza TikToken, pero bueno, un poco para contabilizar. Y GPT-5 Thinking utiliza casi 18.000 tokens su System Prompt, para que veáis que son prompts muy, muy largos y en los que se especifica muy bien cómo tienen que actuar, etcétera. Entonces, el tema del prompt engineering es muy importante, especificar bien al LLM de un agente cómo tiene que actuar
cuál es su objetivo, cuáles son tools que puedo utilizar, etcétera. Como he comentado antes, por ejemplo, los MCPs al final se meten no en el System Prompt, pero sí que al lado del System Prompt y son tokens que están ahí consumiendo. Y del Prompt Engineering luego pasamos al Context Engineering. Al final, cada LLM tiene una ventana de contexto que son los tokens que puede procesar, que digamos que es todo este círculo. Entonces tenemos que meter en esa ventana de contexto toda la información posible que sea capaz de procesar el LLM. De tal manera que si nosotros le pasamos todas las herramientas del mundo, todas las consideraciones del mundo, todo, al final no entra a la ventana de contexto. Así que hay que hacer una ingeniería de qué se le mete a la ventana de contexto, qué se le saca en cada caso, para que el LLM pues, tenga la información que necesita y ni más ni menos. Así que esto es un tema muy importante. Así que para esta ingeniería de contexto, este Context Engineering, tenemos qué herramientas, pues eso, escribir el contexto, leerlo, comprimirlo y aislarlo. Entonces, por ejemplo, para escribir el contexto, lo que hacemos es guardar información en archivos externos a la ventana de contexto, de manera que esos archivos se los podemos meter y sacar a la ventana de contexto. Estos archivos al final son un poco como nuestra memoria o como cuando apuntamos en un blog de notas, que apuntamos una cosa y es como un recuerdo que enviamos al futuro para cuando lo queramos consultar. Entonces, pues en los agentes es igual. Tanto en el momento de la ejecución como antes, podemos ir escribiendo en archivos externos esas memorias para cuando en el futuro un agente o el LLM de un agente tenga que consultar esas memorias, pueda ir a ese archivo, consultarlas, tener la información y seguir trabajando. Aquí tenemos dos posibilidades. Como he dicho, esas memorias, escribirlas en archivos externos, que estarán siempre disponibles cada vez que ejecutemos el agente, o en variables internas del programa, pues si estamos programando el agente en el lenguaje que sea, o utilizando framework que sea, las podemos también guardar en variables. Lo malo de eso es que esas variables están disponibles en esa ejecución, y cuando dejes de ejecutar el agente y vayas a otra ejecución ya no estarán disponibles. Según lo que tú necesites, pues te viene bien una u otra para no consumir memoria, no crear ahí archivos que se van acumulando y luego, ya no solamente por tema de memoria, porque tampoco ocupan mucho porque es texto, pero lo típico de que se van creando, luego nadie se atreve a borrarlo y tienes ahí un montón de archivos que en años o en meses no sabes qué son. Y entonces, pues eso, tenemos las dos opciones, o en archivos externos o en variables internas del proceso. En el momento que ya tenemos escritos esta memoria para el LLM, tenemos que poder luego seleccionarla para meterla en el contexto. Aquí tenemos varias opciones, porque si tenemos mucha memoria tenemos que saber qué archivo tenemos que coger para meterse en la ventana de contexto y darle información al LLM. Entonces, tenemos, por ejemplo, podemos utilizar técnicas de RAG, que hasta al principio fue muy lo que se empezó a utilizar antes de los agentes, de manera que tú te puedes crear una base de datos vectorial con toda tu documentación y a través de RAG pues, ver qué archivos necesitas. También ahora con los temas con los agentes se está empezando a utilizar mucho base de datos de grafos, de manera que tú te creas con grafos una base de conocimiento de dónde está cada información. Y aquí, que no me dio tiempo a meterlo en la presentación, pero que se está empezando herramientas de BAS o el terminal, lo que utilice la gente por debajo, aunque BAS sí que lo entiende y lo maneja muy bien, de utilizar búsquedas como grep, etcétera, y que él solo con esas herramientas de BAS sepa, o CAT, etcétera, con esas herramientas de BAS sepa qué hay en cada archivo, hacer búsquedas y que él solo sea capaz de buscar en el sistema de archivos donde ha ido guardando los archivos con la memoria. Igual que para buscar estas memorias, estos archivos, y se pueden utilizar estas técnicas de RAG, en bases de datos de grafos o ahora herramientas de CLI, también se puede hacer lo mismo para las tools. Tú puedes tener un montón de tools y que no siempre estén en el contexto y que para la hora de buscar qué tool quieres utilizar, pues con estas mismas técnicas puedes hacerlo. En el momento que tenemos la ventana de contexto llena o casi llena, o simplemente por temas de ser un poco limpio, tenemos que ir comprimiendo la información o
eliminándola. Entonces, para eso tenemos dos opciones, o hacer resúmenes de la ventana de contexto, o de la conversación que se ha ido teniendo, o de los pasos que ha ido haciendo la gente, o hacer poda y eliminar en plan, esto no es relevante para lo que está haciendo la gente, se puede eliminar. Esto se suele pedir un LLM y él solo decide qué resumir o qué eliminar, y se va haciendo durante la ejecución. Aquí técnicas que ya son decisiones nuestras y no de la gente, sino es en plan de cuando realizamos esta compresión de la ventana de contexto. Cuando se llega a un porcentaje de la ventana de contexto, después de un hito importante, en cada iteración, cuando pasamos a otra tarea que no tiene nada que ver, eso ya es decisión del diseño de cuando diseñas a la gente, cómo hacer esta compresión. Y por último, aislar la ventana de contexto, que esto sobre todo se suele utilizar cuando utilizamos subagentes. Si tenemos un agente orquestador que tiene una tarea específica y primero tiene que hacer un research, no se le pasa todo el contexto a ese agente research, sino que se le pasa en plan de busca sobre esto y se le da el contexto necesario que necesita ese subagente de research. O otro agente para utilizar una tool, se le da el contexto necesario para que ese agente pueda realizar esa tarea, pero no se le pasa todo el contexto. Entonces, esto también es muy importante, aislar el contexto para que su agente no haga bien esa tarea. Si no, eso lo cuento más adelante, perdón. Entonces, en el momento que ya hemos visto todo este tema de planificación, pues vamos a pasar al tema de la UX. Hasta ahora, todas las interfaces que teníamos, que empezamos a tener con el tema de agentes, eran interfaces síncronas. Como he dicho, yo me voy a centrar más en parte de programación, que creo que es un poco más lo que utilizamos todos. Entonces, pues teníamos típicas interfaces síncronas, pues esto es Cursor, esto es Cloud Code, esto es Gemini, en el que tú aquí le pides una tarea, esperas a que el agente la resuelva y sigues trabajando. Y cuando utilizan no sé cómo voy de tiempo, que no tengo aquí. Vale. Cuando metemos a un humano en el bucle, pues igual, aquí te pregunta, ¿puedo ejecutar esta tarea? Y tú le respondes sí o sí no. Luego empezaron a salir las interfaces asíncronas. Aquí tenemos a Jules de Google, esto es Codes de OpenAI y esto es otra herramienta de Google, también interfaz asíncrona. Aquí le pedimos una tarea, el agente se pone a ejecutarla en segundo plano y tú sigues con tu vida. Este tipo de interfaces son muy útiles para nuestro flujo de trabajo, porque a lo mejor podemos tener una issue, se la pedimos a la gente, el agente se pone a solucionarla por su cuenta y nosotros seguimos trabajando. Luego además tiene la ventaja de que como se hace en segundo plano y no tienes a un humano esperando una respuesta, pueden dedicarse más tiempo a resolver esa tarea, a ser dedicarle más recursos, perdón, que me he ido con esto. Dedicarle más recursos a esa tarea, por eso, porque pueden dedicarse más tiempo y igual que ahora tenemos modelos razonadores que se tiran más tiempo ahí pensando en la salida, bueno, pensando en la salida de texto, pues podemos tener agentes que se tiren más tiempo procesando esa tarea que tú le has pedido porque no hay una persona esperando. Lo bueno de estas interfaces o que deberían tener estas interfaces es que, igual que antes he hablado que teníamos un human in the loop, aquí deberíamos además tener un human on the loop, de manera que tú te metes aquí, tú te tienes que poder meter y ver cómo está siendo la ejecución de la gente, ver qué tareas ha ido ejecutando, por qué ramas ha ido yendo, de manera que tú a lo mejor dices, oye, pues aquí te has columpiado en esta tarea y decirle, vuelve a este paso que habías ejecutado y en vez de tirar por este camino que has tirado, tira por este otro porque lo que estás haciendo no está bien y que tú de manera desde un alto nivel puedas ver qué está haciendo y darle feedback de si está yendo bien o no. Y luego, además, también, aparte del Human on the Loop, en el que tú, como un supervisor, vas supervisando las tareas, el Human in the Loop también sigue siendo importante, de manera que a lo mejor el agente llega un momento en que dice, yo antes de hacer esto quiero preguntarle al usuario, entonces a lo mejor tú le has dicho, ejecuta esta tarea, él se pone a ejecutarla en segundo plano, pero de repente te llega una notificación, tú estás a tus cosas, te llega una notificación y te dice, oye, ¿puedo realizar esta tarea o puedo ejecutar este comando porque a lo mejor es peligroso? Entonces te llega esa notificación y la gente se queda esperando a que tú le respondas. Es más, pues es un trabajo asíncrono como el que hemos estado hasta ahora haciendo para resolver tareas.
Y igual que antes he dicho que con un símil de la automoción estamos un poco como a los inicios de los coches, también creo que para el tema de UX estamos un poco al inicio de las interfaces. Casi todas las empresas o todas las soluciones están teniendo las mismas interfaces, pero eso, estamos al inicio, igual que con los primeros diseños web, que todos parecían la página de Homer Simpson, la UX ha ido evolucionando mucho y hoy en día tenemos interfaces muy buenas. Aunque no todo el mundo evolucionó tanto. Esto, quien sea de aquí a lo mejor no lo conoce, veo muchas risas. Así que entiendo que mucha gente sí. Esta es la novedosa página de renovación del DNI de España, que como veis ha evolucionado mucho y es muy, muy novedosa. Pero podemos tener nuevas necesidades que todavía no se están abordando. Esta es una cámara que tienen mis hijas, que funciona muy bien, hace muy buenas fotos, tiene una micro SD, tú luego la metes en tu ordenador, coge la foto, los vídeos, etcétera, no necesitas un cable, va muy bien. Tiene juegos, pero para los niños de la edad de esta cámara, la interfaz, que son estos botones y esta pantallita, no la saben manejar. Entonces a mí cada 2 por 3 me viene y me dice, oye, ponme los juegos, quiero ver fotos, quiero ver vídeos, ponme la cámara. Entonces aquí, por ejemplo, vendría muy bien una interfaz agéntica en el que mediante bot tú le digas, quiero hacer fotos, quiero hacer vídeos y la cámara sola lo haga. ¿Qué pasa? Que las empresas que desarrollan estas cámaras seguramente utilizan firmware genéricos, no se dedican no a desarrollar esos firmware, menos se van a dedicar a desarrollar agentes. A lo mejor en un futuro hay agentes genéricos, los pueden utilizar y todos salimos ganando. Pero quien sí tiene dinero, por ejemplo, es Google. Tú cuando vas conduciendo le puedes decir a Google, Google, o lo que le digas, yo nunca hablo con Google, no me acuerdo de qué decirle, pero tú le puedes decir, búscame restaurantes en esta ruta que estoy haciendo. Y te los busca y te aparecen aquí. Tengo todos estos restaurantes. Pero a la hora que tú quieras elegir uno, ya tienes que tocar la pantalla. Por ejemplo, quiero ver qué tal, qué opiniones tiene, o si tiene servicio de lo que sea, etcétera. Lo que tú quieras buscar. Ahí ya tiene que ser tocando la pantalla. Entonces, si tú vas conduciendo, pues no es lo óptimo. Como he dicho antes, cuando yo diseñé esta presentación era el futuro de los agentes, ya es el presente, ya Google ya ha desarrollado esto, pero creo que de momento solamente está disponible en Estados Unidos. Creo que a Europa todavía no ha llegado, que tú le puedas decir, muéstrame restaurantes de camino que tengan estas características, etcétera, y tú lo vas hablando con él. Así que supongo que de aquí a un tiempo llegará aquí. Ah, perdón. Y no lo he puesto en una slide como tal, pero luego también una cosa muy útil para nuevas necesidades, y no lo he puesto en una slide porque es muy genérico, es todo el tema de accesibilidad. Aquí estamos viendo, todo lo que he mostrado es gente que ve bien, que es capaz de escribir, que es capaz de tener una interacción con la gente, muy como la mayoría, pero hay gente que tiene necesidades especiales, que tiene ciertas discapacidades, etcétera. Entonces, para toda esa gente todavía no se está desarrollando interfaces y son necesidades que hay que tener en cuenta y que desarrollar. Sobre todo teniendo en cuenta que en Europa los nuevos diseños tienen que tener accesibilidad y ya es un requisito por Europa. Y luego, preparándome esta charla, iteraciones con agentes que he visto que son novedosas y son diferentes de lo que hemos visto hasta ahora, son las hojas de cálculo, en la que cada celda es una tarea en la que tú la has asignado a un agente. De manera que tú puedes llegar aquí y ver desde un alto nivel las tareas que han terminado, que están pendientes, y tú puedes pinchar una celda y meterte con el agente, ayudarle, ir interactuando con él en ciertas tareas. Y otra interfaz chula son las ediciones de documentos colaborativas. A lo mejor le puedes decir a un agente, tú escribe la introducción, por ejemplo, que yo voy escribiendo otra parte del documento, o tú vas escribiendo y le dices a la gente, ve corrigiéndome lo que voy escribiendo o ve traduciéndome lo que voy escribiendo. Entonces, igual que tenemos Google Docs en la que varias personas pueden escribir en tiempo real, pues aquí sería similar, pero con un agente en tiempo real escribiendo contigo. Y por último, pasamos a la parte de memoria, veis rápida. ¿Por qué necesitamos memoria en un agente? Como he dicho antes, al final escribir documentos es como enviar una experiencia de la gente o una información a un futuro, como cuando nosotros tomamos notas. Entonces, por eso es importante manejar memoria para que la gente, cuando vaya a llegar a una situación,
sepa cómo interactuar o cómo resolver algo. Tenemos dos tipos de memoria. La memoria a largo plazo, que son los archivos que he dicho que se pueden escribir, se quedan ahí guardados y luego podemos recuperarlos, o la memoria a corto plazo, que es la información que está en la ventana de contexto. La memoria a corto plazo se puede asemejar un poco a la RAM de los ordenadores, pero a diferencia de la RAM de los ordenadores, más RAM o llenar más la ventana de contexto no siempre es mejor. Y entonces, por ejemplo, un benchmark que fue muy famoso, ya no se utiliza tanto, pero antes, cada vez que salía un modelo, te enseñaban este benchmark, que es la aguja en el pajar, que lo que te hace es que por ejemplo, en un libro, en una página determinada, meten un dato que no estaba en el libro y lo bien que es capaz el LLM de encontrar ese dato que tú has metido. Entonces, en el eje X podemos ver la longitud de la ventana de contexto y en el eje Y la posición si al inicio 0% metes ese dato al inicio del libro o 100% si lo metes al final. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo hasta aquí, que no veo bien. Esto es GPT-4, sí. GPT-4 es mejor cuando los datos están al final de la ventana de contexto, perdón, al final del libro, pongo el libro como ejemplo que se entiende muy bien, pero cuando están al inicio del libro, no. Un poco yo mi idea que lo que creo que pasa es que como primero le ha llegado el inicio del libro, porque lo ve secuencialmente, luego ya le ha llegado el final del libro, lo que está más al final a lo mejor tiene más fresco, digamos, y por eso lo recupera mejor. Pero bueno, esa es mi interpretación. El problema de este benchmark es que vale muy bien un LLM, puede recuperar muy bien un dato que tienes en una ventana de contexto, pero cuando un agente no funciona así, no trabaja así, no es me voy a mi contexto, tengo un dato y ya está, sino que un agente lo que hace es relacionar datos que tengo en esta parte de la ventana de contexto con este otro dato que tengo en esta otra para ejecutar una tool que está en esta parte de la ventana de contexto. Lo que hace es relacionar muchos datos que están en la ventana de contexto para interactuar con ellos y realizar acciones. Entonces, un benchmark que a mí me parece muy interesante para esa tarea es el Fission Light Bench, que es un benchmark que se creó para escritores de libros, porque tú, si quieres apoyarte en un LLM para escribir un libro, necesitas un LLM que sepa bien, por ejemplo, los personajes, la trama entre los personajes, la historia que ha ido teniendo, y no solamente un dato de un personaje. Entonces, este benchmark viene muy bien para agentes. Luego hay otros benchmark que vienen muy bien, que no los he puesto aquí, como son, por ejemplo, lo bien o mal que utilizan las tools, o ahora hay un benchmark que están utilizando mucho los LLMs, que es un conjunto me saldrá de ISUs, no me sale en español, de gente de una telecom de Holanda, creo que es. Entonces, lo bien que es capaz de resolver esos problemas de las personas. Y luego hemos hablado de la memoria a corto plazo, de lo importante que es manejar bien esa ventana de contexto, pero ahora vamos a hablar de la memoria a largo plazo, que es lo bien que escribimos esos datos en documentos externos, lo bien que los volvemos a coger, etcétera. Existen tres tipos de memoria a largo plazo, que es la memoria procedural, la semántica y la episódica. Pues muy rápido, la memoria procedural es cómo tiene que actuar un LLM ante una determinada tarea, cómo queremos que actúe, por ejemplo, cómo queremos que conteste, cómo queremos que resuelva una tarea. La semántica es, porque no es lo mismo, por ejemplo, el banco al que vas a sacar dinero que el banco al que vas a sentarte. Entonces, esa memoria semántica es donde le decimos qué significan las cosas para que él tenga ese contexto de qué significan las cosas con las que tiene que trabajar. Y por último, la episódica es la que va aprendiendo con los episodios, con las iteraciones. A lo mejor él solo es capaz dice, pues me he encontrado este problema y solucionándolo así se ha resuelto bien, lo voy a guardar en la memoria para que la próxima vez que me encuentre ese problema, resolverlo de esta manera y no estar probando soluciones. Aquí, igual que antes he hablado del Context Engineering, de cómo manejamos el contexto, aquí también tenemos que ver cuándo actualizamos la memoria y eso ya es decisión nuestra a la hora de diseñar el agente. Podemos hacerlo en momento en caliente, digamos, que con cada iteración se va actualizando la memoria, pero eso tiene el problema de que mete un poco más de retardo, porque aparte del retardo de la contestación del LLM, es un poco más de retardo de irte a escribir a memoria. O podemos escribirlo al final de cuando se ha realizado la tarea, vamos y escribimos toda la memoria de todo lo que ha venido bien, etc. Lo bueno de realizarlo en caliente es que esa memoria en la que has escrito va a estar disponible
mientras se sigue ejecutando el agente, porque a lo mejor ha tenido que resolver una tarea, la ha escrito en la memoria cómo se resuelve, y luego al rato tiene que volver a ejecutar esa tarea, ya está en la memoria. Lo malo de escribirla al final es que no está esa memoria porque no la has escrito todavía, y entonces a lo mejor se puede dar de bruces con el mismo problema y volver a intentar distintas soluciones. En este caso lo que tenemos que hacer es jugar con la memoria a largo plazo, que es esos archivos externos, y la memoria a corto plazo, que es esa información que se guarda en la ventana de contexto. Y eso es un poco más decisión nuestra de cómo diseñar esa memoria a largo plazo, esa memoria a corto plazo. Y luego además tenemos memoria compartida, porque podemos tener un agente en una empresa en la que hay una memoria compartida de cómo se resuelven aquí las tareas o dónde está la documentación, qué documentos explican qué cosas, pero luego puede haber una memoria por cada usuario, porque a un usuario le gusta que le hablen de una manera o le gusta que le resuelvan cosas con imágenes o con ejemplos, etcétera. Entonces es muy importante a la hora del diseño que esta memoria personal de la persona no se transfiera a esta memoria compartida, porque a lo mejor una persona le ha dado un número de una clave suya, etcétera, se ha quedado aquí en la memoria y no queremos que esa información se pase a la memoria compartida y que otra persona la pueda coger. Y ya termino. Muchas gracias por haberme escuchado. Decir que ninguna de ellas ha sido lastimada en la realización de esta presentación. Y como he dicho al principio, tengo un blog en mi página en el que voy compartiendo y en LinkedIn comparto bastante, soy bastante pesado, Eric puede corroborarlo. Así que si queréis saber más sobre la gente, seguirme y hablaremos si queréis. Gracias, Máximo. Ha empezado yo. ¿Alguien tiene una pregunta para Máximo? Es que lo explico muy bien. CloudPro, Gemini, Cursor. Ahora entre Cursor y Cloud Code. Por Cursor hasta hace poco, porque me parecía muy, muy útil el momento en que te generaba los cambios y poder aceptar línea a línea. Y ahora utilizo más Cloud Code porque creo que a nivel de agente tiene muchas herramientas que son mucho más útiles, como los skills, por ejemplo, que acaban de sacar, comandos, agentes, etcétera. Creo que para programar, que es para lo que yo lo utilizo, tienen mucho más funcionalidades útiles para gastar menos tokens, crear subagentes y aislar contexto, etcétera. A ver, ¿utilizas algún framework de estos que han ido sacando de programación para que acepten el típico agents.md o el de que te va iterando sobre task o ¿cómo se llama? Es el del prd.md, ¿sabes? Sí, no, soy más a lo Rambo, voy a lo loco, le voy diciendo cosas. Sí que ahora que estoy empezando a utilizar más Cloud Code, estoy escribiendo en el Cloud MD, pero hasta ahora no trataba bien a los agentes. No, yo les hablo con respeto para el futuro cuando vengan a matarnos. Dios. Buenas. Sí, claro. ¿Cuál es el caso de uso real, ya que es un poco más complejo, más útil de tratar algo así, pero a pie federal, ¿no? Pero gestiones? Pues sería... El más útil para mí es programación, el que te aumenta la velocidad por 10 o por 100 y cosas en las que tú no sabes mucho, que perdías mucho tiempo en buscar documentación, te puede dar soluciones. Y, por ejemplo, hace tiempo le leí no sé a quién de que antes tenía que resolver algo con programación que no sabía muy bien y a lo mejor ni se metía en ese jaleo y ahora te atreves a meterte en ese jaleo. Yo ahora, como te he comentado, antes que hemos estado hablando, quiero crear un agente para redes sociales, para que se encargue él de muchas cosas. Y, por ejemplo, no desarrollarlo yo, pero sí, por ejemplo, una Raspberry que tengo ahí con un servidor de domótica con Home Assistant, le meto Cloud Code y digo, mira, tengo este problema, resuélvelo. Y le doy que lo resuelva y me resuelva los problemas. ¿Alguien más de más duda? La pregunta es, ¿no? Ah, mira. Me ha ocurrido ahora por el datito de BSPI. ¿Y cómo resuelve el problema de autenticación o descubre? Pues en este caso, por ejemplo, si utilizas un MCP, los MCP se pueden autenticar en la red social que sea.
al final, si una red, casi todas las redes sociales tienen una API. En el momento que tú tengas una API, a lo mejor en un punto end tienes el API key o el token o lo que sea, y él simplemente va a llamar al MCP o al CLI, lo que sea, pero por debajo tienes un punto end donde están las APIs, etcétera. Vale, sí. Da? Vale, pues ponte a seguir. Matís.